Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Bienvenidos a la segunda semana de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: El camino, la verdad y la vida. Autor Pedro Don. Título de la semana: Un nuevo mandamiento: amaos unos a otros. Día lunes, leer con oración. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3 versículo 16. Repetimos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Título del día: Cristo, la palabra, trae la vida eterna al hombre. El título del mensaje de esta semana es Un nuevo mandamiento: amaos unos a otros. El capítulo 13 del Evangelio de Juan registra algunos actos finales de Jesús, como compartir la última cena con sus discípulos, lavarles los pies. Juan capítulo 13 versículos 1 al 10. Y la traición de Judas. Luego, en un ambiente ya liberado del traidor, el Señor abre su corazón, mostrando a los discípulos lo que realmente importaba, la realidad de la iglesia, por la que pronto daría su vida. En su ministerio terrenal, Jesús, el enviado de Dios, no hablaba su propia palabra, sino la palabra del Padre que lo había enviado. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Juan capítulo 12 versículo 49. Esta palabra es la que hacía la obra de Dios. Jesús nos dejó un modelo, y si queremos traer de regreso al Señor, hasta el fin de los tiempos debemos seguir este modelo, que es oír y honrar la palabra del profeta escogido por Dios, porque es la palabra de Dios la cual hace su obra. El enemigo siempre intenta confundir la mente humana respecto del canal elegido por Dios. A lo largo de la Biblia vemos cómo aquellos a quienes Dios escogió para hablar su palabra sufrieron este tipo de cuestionamientos, tal como sucedió con Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Números, capítulo 12, versículos 1 y 2. Esto estorba enormemente el cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra. Sin embargo, al final de los tiempos, Él eligió una manada pequeña, la iglesia en Filadelfia, que tiene poca fuerza, pero ama la palabra del Señor y no niega su nombre. En otras palabras, Filadelfia no confía en la capacidad humana, sino en el Señor y en el poder de la palabra de Dios para realizar su obra. Lucas capítulo 12 versículo 32 y Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. El apóstol Juan comienza el capítulo 13 de su evangelio así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan capítulo 13 versículo 1. Jesús era consciente de que sería sacrificado en esa Pascua como el Cordero Pascual, y amó a los suyos hasta el fin. Los suyos son aquellos que lo acogieron en Betania, una miniatura de la vida de la iglesia. Hoy nosotros, que lo recibimos, también somos los suyos, los que Él amó hasta el fin. A pesar de sufrir mucha oposición y persecución en su ministerio terrenal, poco antes de ir a la cruz, el Señor Jesús encontró su iglesia y la amó, y también nos llamó a estar entre los que Él ama hasta el fin. La primera parte del Evangelio de Juan finaliza con el capítulo 13, componiendo una sección que muestra a Dios enviando a su Hijo
como la palabra para presentarse como la vida eterna en el hombre. Eso está bien expresado en este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Capítulo 3, versículo 16. La vida eterna, que es Dios mismo, es misteriosa y abstracta. Para recibirla, necesitamos recibir la palabra, que es Cristo. Era necesario entonces que Dios enviara a su Hijo como la palabra que se hizo carne, la cual es concreta. Juan, capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Gracias a Dios, Cristo es la palabra. Cuando creemos en la palabra de Dios y la recibimos, recibimos la vida eterna, que es Cristo mismo. Sin embargo, siempre habrá preguntas sobre el enviado de Dios. Para recibir la vida eterna, el hombre debe creer que Cristo es el enviado del Padre, el Mesías. Los líderes judíos no creían que el Señor Jesús era el Cristo, el Mesías. Cada obra que hacía y cada palabra que pronunciaba no provenían de él, sino del propio Padre, que estaba en él. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan, capítulo 5, versículo 36. Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Capítulo 6, versículo 29. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Capítulo 14, versículo 10. La palabra que tenía origen en el Padre realizaba su obra. Por eso dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Juan, capítulo 14, versículo 11. Si alguien tiene dificultad para creer en el canal elegido por Dios, que habla su palabra, al menos debe creer en las obras que Dios realiza a través de esa palabra. Las señales y milagros que Jesús realizaba constituían la manera de Dios de confirmar que Él era el profeta enviado de su parte para dar vida eterna al hombre y llevar a cabo su voluntad. Lamentablemente, los líderes del pueblo judío no recibieron a Jesús como profeta. Los que lo recibieron fueron aquellos a quienes Él amó hasta el fin. Juan, capítulo 13, versículo 1. Los que recibieron la palabra del Señor con fe, las ovejas que conocen su voz y lo siguen. Capítulo 10, versículos 14 al 16. Nosotros somos parte de ese grupo. Hoy todavía estamos en el mundo, pero seremos guardados y amados por el Señor hasta el fin. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón. Destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Lectura de apoyo para la semana. Libro La maravillosa invitación de Dios al hombre, capítulo 3. Libro Sala de Guerra, una palabra para los líderes, capítulo 4. Jesús es el Señor.